La semana anterior aprendimos que es importante que las pruebas de audiología las haga un profesional con conocimiento y pericia en el tema, especialmente cuando se trata de niños. Y esta semana, la licenciada Yunetsit Colina nos explica cómo aborda qué evaluaciones es prudente hacer a través de la observación del paciente y su entorno. También nos conversa un poco acerca de qué pruebas se hacen a un infante para identificar si presenta problemas en el procesamiento auditivo central. ¡Comenzamos! Hola y bienvenidos a tu podcast Mi Mundo desde la Escucha. Un espacio donde conversamos acerca del fascinante mundo del procesamiento auditivo y su impacto en aspectos como el desarrollo integral del niño y su aprendizaje. Somos Simone Mago y Dianixi Vázquez. Bienvenidos. Pues ahora yo voy a hacerte la pregunta con relación a cómo se puede determinar si existe un problema de procesamiento auditivo central en un niño pequeño. Bueno, difícil, pero se puede. A ver, de todas estas cosas que hablamos ahora, de que tú evalúas desde que entra, entonces tú vas dándole indicaciones. A ver cómo el niño, si es capaz de acatar órdenes, si no, ¿ok? Y en el caso de que no se pueda, hay una prueba que se llama potenciales evocados auditivos y nos valemos de estas pruebas objetivas, ¿ok? Entonces, los potenciales es una prueba, como expliqué antes, que el niño está dormido y nosotros podemos saber, ¿ok?, cómo está llegando esa señal. Entonces, hay ciertos parámetros, ciertas indicaciones que nos dicen cómo está llegando esa señal. Para que más o menos entiendas, imagínate tú una estación de trenes, ¿ok? Y esta estación de trenes tiene 5 estaciones. Entonces, yo tengo que tomar el tiempo desde que tú entras a la primera estación y cuánto te tardas en llegar. De la primera a la segunda, aquí las más importantes son de la primera a la tercera y de la tercera a la quinta estación, ¿ok? Eso nos dice más o menos cómo están ciertas estructuras y qué tiempo se tardó en recorrer el metro esas estaciones, ¿ok? Entonces, si de repente te tardaste, entonces ya yo puedo saber que puedo tener una idea de que esa señal no está llegando con la misma rapidez con la que normalmente debe llegar. Entonces ya ahí hay un desfase, ¿ok? También yo puedo saber, dependiendo de este tiempo, si su problema es porque el oído medio está lleno de líquido, está lleno de moco, y eso es lo que hace que no llegue la señal como debería llegar. Para que más o menos tengamos una idea, ¿ok? Entonces, en principio tenemos eso, ¿ok? De ahí en adelante tenemos una idea y este niño empieza un proceso de equipo multidisciplinario en donde trabajamos en conjunto y vamos viendo resultados y vamos entrenando para lo que nosotros queremos evaluar. ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo vamos entrenando? Bueno, vamos entrenándolo para obtener respuesta. Si yo sé que ya él hizo terapia de lenguaje y hay unos sonidos del habla o unos fonemas, la M, la P que pronuncia bien, entonces cuando yo le haga las evaluaciones del lenguaje, yo voy a usar palabras solo con M y con P. Yo no le puedo decir palabras con S porque el niño no dice una S bien. Entonces yo lo estaría penalizando. Claro. ¿Okay? Entonces, todo eso es importante, por eso es importante que evalúes al paciente en conjunto. ¿Ok? Pero definitivamente existen pruebas como la de los reflejos estapediales. Ah, sí, claro, también. Ajá. Tienes la timpanometría, tienes los reflejos estapediales. Los reflejos estapediales, bueno, es una prueba parecida a los potenciales, si quisieras hacerlo de forma rápida, ¿ok?
Ya, ¿Por yo, qué? yo me estaba refiriendo a los potenciales evocados, que Claro, es aquella en la que está es un es que bebé, es sí, un tienes niño razón. pequeño, ¿qué edad tiene el niño que necesita, o sea, que al que le tienes que hacer la prueba de formas con un sedante? Se llama potenciales evocados auditivos de tallo cerebral. Eso Okey. es una prueba que, la que expliqué, es que tú duermes al Ujú. paciente y lo que buscas es ver cuánto se tarda en recorrer el estímulo desde que sale hasta que llega a la corteza auditiva. Okey, ¿Ok? sí. Ujú. Ahora, como audióloga, ¿tú requieres familiarizarte con el niño, con los papás y con los casos antes de hacer una evaluación? ¿Qué haces? Definitivamente es que tú observas al paciente desde que entra. Mira, cuando yo estudiaba, pues la parte de evaluación, había una prueba en donde tú tenías que tener una batería y unos juguetes específicos, ¿no? En base a esos juguetes, tú podías medir qué nivel se encontraba el niño y esto eran los niveles operacionales de Piaget. Ujú, Entonces, por ejemplo, si el niño entraba de repente y tú le ponías todos los juguetes y el niñito agarraba el carro y hacía que movía el carro, tú tenías una idea de cómo estaba ese nivel mental relacionado a la edad cronológica del paciente. okey. Y dependiendo como el niño y qué juguetes agarrara y cómo los ordenaba, etcétera, etcétera, tú tenías una idea del paciente. Bueno, eso es lo que yo sigo haciendo y eso es desde que el niño entra a consulta. Okey. El niño que entra a consulta y va corriendo y enseguida quiere tocar todo, ¿ya? Y lanza y no le hace caso a los papás, tú más o menos tienes una idea de lo que puedes esperar de este niño. Ujú. Ves y conversas con los papás, qué busca, qué hace, a quién le hace caso, a quién no, y empiezas allí de alguna forma, a crearte un panorama de lo que tú puedes hacer con este niño, ¿ok? Y empiezas a indagar. Definitivamente esto es crucial y yo tengo en el consultorio, en el escritorio, unos legos, Ujú. 6 legos por colores. Y es increíble, Simone, cómo llega el niño, se sienta y cada uno ordena de manera diferente estos legos, Ujú. ¿ya? Y yo tengo una idea de cómo lo armó, qué hizo, y eso me permite a mí saber en qué nivel está el niño para yo poder conversar empezar a evaluarlo. Y te pregunto, hace un tiempito que yo estudié y hace un tiempito Ujú. que tú estudiaste. Yo Sí, sé de Piaget por mi mamá, cuando estaba imagínate. estudiando ella en la Universidad del Ajá. Zulia, allá en Venezuela. El mundo ha cambiado desde que Piaget escribió sus libros. Estas pruebas de las cuales tú me hablas, por ejemplo, del conjunto de juguetes, eso es algo que se ha sostenido en el tiempo, porque el mundo ha cambiado y a lo mejor los paradigmas de qué significa que el niño tome el carro antes que agarrar a otro juguete, eso se ha sostenido en el tiempo. Tú encuentras que es una prueba que el mundo habrá cambiado, pero la prueba te da unos, unos resultados esperados que caen dentro de los cánones de cuando Piaget escribió esos libros. Mira, por supuesto que todo ha cambiado, ¿no? Pero para mí es una herramienta. Ok. Para mí es una herramienta en donde yo puedo ubicar al niño, porque muchas veces también recuerda que por el tema de que son niños chiquitos, los papás muchas veces no aceptan que el niño pudiera tener alguna deficiencia auditiva, ¿ok? Ujú, Entonces quizás no es fácil entrarle y que ellos acepten colaborar para las respuestas que tú estás esperando o acepten ir una segunda vez a reevaluación. ujú. Entonces, para mí, todo lo que yo observo al paciente, inclusive desde de cómo camina, cuál es la interacción de mamá y papá, con quién se lleva mejor, en quién me voy a apoyar yo, acata órdenes, grita, o sea, es una observación completa, Ujú. ¿entiendes? Y para mí, sí, me sirve y me funciona muchísimo. Como te dije, es una herramienta.
y qué bueno que te sirve y te funcione. Volviendo un poquito a lo que estábamos hablando de Piaget y la prueba que tú haces con la cuestión de los juguetes y qué juguete toma el niño primero, yo quisiera aclarar y reiterar, esta no es una de las pruebas que conforman la batería de pruebas que tú haces para determinar la salud auditiva del niño. Es simplemente una herramienta que tú utilizas para hacerte una idea de cómo vas a poder interactuar con él y cómo crear rapport. Claro. Además, definitivamente te dije que era una herramienta que yo usaba porque me preguntaste cómo sé yo qué pruebas tengo que aplicar y si los papás son un punto importante dentro de la evaluación. Entonces yo tomé esto como un punto para que pudiéramos entender. Definitivamente con esto no mido nada auditivo, ¿ok? Más o menos para que tengas una idea. Si yo hago una audiometría y yo le doy al niño pelotas y le digo, cada vez que oigas el pito, vas a lanzar la pelota. Y de entrada viene este niñito corriendo y me agarra los legos y los tira. Entonces ya yo sé que ya yo no puedo empezar la evaluación con las pelotas porque yo no voy a obtener una respuesta deseada. La respuesta que yo voy a obtener es que el niño lance las pelotas. Entonces eso más o menos a mí me ubica, ¿ok? Y no o sea, puse la batería de Piaget para que tengamos un ejemplo. Pero lo que quiero dejar claro es que es la observación del paciente. Claro. Lo que te va a permitir a ti las pautas para evaluar y decidir qué pruebas o qué conjunto de pruebas es que tú vas a usar para evaluar a ese paciente. Y ojo, muchas veces no es solo una prueba, no es solo un día. Lleva varios días para que tú puedas llegar a un diagnóstico adecuado. Con relación a los potenciales evocados de los cuales hablamos un ratito atrás, ¿por qué es necesario sedar a un niño pequeño para estos exámenes? Se puede hacer con sueño inducido, con sueño natural, ¿ok? Siempre y cuando el paciente esté bien cansado y que no tenga un sueño débil. ¿Por qué sueño débil? Porque tú debes raspar la frente, debes colocar un electrodo, debes insertar el auricular dentro del oído y si el niño por cualquier cosa se despierta, no se puede hacer la prueba y en este caso lo que se hace es que se induce el sueño a través de unas gotitas, un inductor de sueño, un medicamento, se llama hidrato de cloral y generalmente se da bajo condiciones de cansancio el niño. Y esto lo que hace es que el paciente toma estas gotitas y el paciente tiene que salir a caminar, subir y bajar escaleras para que esto pueda hacer efecto. ¿Ok? No siempre esto yo lo hago porque yo trabajo con un equipo médico y siempre tengo médicos que están conmigo y yo puedo hacer esto. ¿Okay? Sin embargo, esto no tiene ningún riesgo. Como dije, es un inductor de sueño que el niño tiene que venir cansado, fastidioso, lloroso, con hambre, para que esto pueda hacer efecto. ¿Okay? Entonces, esto es importante explicarle bien a los papás, porque muchas veces hay aprensión por este tema de sedación, ¿no? Entonces, siempre es importante explicarle que no es un sedante, es un inductor de sueño, que no actúa y muchas veces cuando los papás son reacios a que el niño pase hambre, no es que pase hambre, se solicitan que esté 3 horas sin comer antes de la prueba o que no duerma en la mañana, por ejemplo. Entonces, les dio cosita y entonces en el trayecto pues el niño se durmió. Entonces uno le dice, bueno, entonces va a costar más, entonces los papás no creen en esto, ¿no? Entonces se les da este inductor de sueño y el niño no duerme, porque es que no está cansado, ¿ya? Porque ya él repuso, él durmió un poco, un ratito, y esto de alguna forma hizo que recuperara. Entonces no se duerme. Entonces ahí es cuando los papás caen en conciencia y dicen, no, por algo son las indicaciones, ¿ok? Entonces se realiza de esa forma.
Diani, ¿por qué refieres a los niños a que hagan las pruebas audiológicas? Fíjate, cuando me llega una familia con algún chiquito que presenta algún desorden en el desarrollo del lenguaje, siempre hago esa referencia a una evaluación audiológica completa, pues el sistema sensorial de entrada del lenguaje por excelencia es el auditivo. Es la audición quien lleva esa bandera. Desde que el niño nace, está escuchando todos los sonidos de su entorno, incluyendo el habla. Para que se desarrolle el lenguaje oral, es indispensable que esa escucha sea continua, completa, en tiempo real y sin distorsiones. Pero adicional a esto, hay que hacer énfasis en que la relación de ese niño con el mundo sonoro debe ser una relación amable. ¿Qué quiero decir yo con esto? Que los sonidos del ambiente no se conviertan en un obstáculo para percibir el habla de quienes lo rodean. Entonces, los resultados de esa batería de pruebas nos van a permitir determinar no solo la posibilidad de una hipoacusia o pérdida auditiva que explique las desviaciones en el desarrollo del lenguaje, sino también si existe lentitud en el procesamiento, una hiperacusia, dificultades en la discriminación auditiva y, entre otras cosas, si hay compromisos en el oído externo y o en el oído medio que pueden estar afectando la percepción del habla y ameritan atención por el otorrinolaringólogo para favorecer la evolución del niño en la terapia, entre otros aspectos. Recuerda que nos puedes seguir en Instagram a través de nuestra cuenta Desde la Escucha Podcast o nos puedes escribir un correo electrónico a desdelaescuchapodcast@gmail.com si deseas que ampliemos información sobre algún tema de tu interés. Para nosotras ha sido un placer compartir esta información contigo y nos despedimos hasta la próxima. Hasta la próxima.